Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer ejercitación del contenido que ya hemos visto anteriormente en la clase y lo vamos a focalizar en ejercicios de geometría, tanto de trigonometría como de figura geométrica, pero siempre apuntando a trigonometría, ya que es el fuerte del curso. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que podríamos hacer es simplemente este triángulo, que va a ser rectángulo, para poder aplicar trigonometría. Acá está el ángulo de 90. Y en el cual tenemos este ángulo que está acá, de 30 grados, y conocemos la longitud del alto del triángulo, que mide 10 metros, y quisiéramos saber cuánto vale, en la primera pregunta, saber cuánto vale X, que sería todo este largo de acá, este cateto. Entonces, tenemos que recordar algunas funciones trigonométricas y nos podemos dar cuenta con este ejemplo de que la función trigonométrica que relaciona el ángulo, en este caso de 30, con el cateto que queremos, que sería el rojo, y la información que tenemos, que en este caso es el cateto opuesto, es la relación de tangente, porque es la única función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y el adyacente. Y como yo tengo el cateto opuesto y necesito el cateto adyacente, es la función que me los va a relacionar. Entonces el tangente de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que sería 10, partido por el cateto adyacente, que sería X. Despejando la ecuación, me quedaría entonces X igual a 10 partido en tangente de 30. Y ahora uno tiene que usar la calculadora para esto. O sea, recuerden que siempre tener su calculadora a mano para poder calcular. Y en este caso vamos a apretar entonces tangente de 30. Tiene su calculadora que está en grado, tienen que verificar. En este caso me va a dar 10 partido en 0,57 y aproximadamente 58. Me queda 57,7. Ahora, por lo tanto, el 10 dividido en 0,58 me da como resultado 17,24. Entonces obtuvimos el largo del valor X. El X aproximadamente mide 17,24 metros. Ahora, con una pregunta adicional, podríamos entonces ahora preguntarnos cuánto vale la hipotenusa, H, que sería todo este valor de acá, de este triángulo rectángulo. Entonces, ahora podríamos usar tanto la función seno de 30 como también la función coseno, porque tenemos los dos catetos ahora. Tenemos tanto el cateto opuesto para la función seno, que sería 10, y tenemos el cateto adyacente, que ahora lo tuvimos, que es 17,24, y los dos se dividen por la hipotenusa, que no la conocemos. De las dos formas está correcto, no hay que usar las dos, o usas una opción o usas la otra, pero yo hago las dos posibles. Entonces, H va a ser 10 partido en seno de 30, y de la otra forma, H va a ser igual a 17 partido en 24 partido en coseno de 30. El seno de 30, por calculadora, vale 0,5. Mientras que el coseno de 30, 0,87 aproximado. Entonces, por medio del seno, tendríamos 10 dividido en 0,5, que me da 20. Y en el otro caso, obtendríamos aproximadamente 19,81. Me da 20,48, profe, me dio. ¿A ti te da 20,48?
Pero dividiste el Ah, 17. no, 17.24 puse, profe. No. Espérese, No. deje cambiar. Es que, profe, yo la saco al tiro, por ejemplo, 17.24 dividido por coseno de 30 y me da el tiro el resultado. ¿Se puede hacer así igual o no? Sí, y eso es lo que iba a hablar ahora sobre respecto a eso. Ya, ¿Qué profe. es lo que pasa? Si se dan cuenta, los resultados dan diferentes. Tanto el 20 como el 19 no se parecen, pero aproximadamente son iguales. ¿Eso por qué pasa? Porque, primero, aproximamos este 0,87, porque el coseno de 30 realmente no es 0,87, es una aproximación. Y también no da, porque nosotros habíamos aproximado también el 17.24 del ejercicio anterior. Lo habíamos aproximado de este número. Que el tangente de 30 tampoco da 58. Entonces, cada vez que estamos aproximando, cada vez que usamos una aproximación y de nuevo hacemos una aproximación y de nuevo hacemos una aproximación, cada vez los números se pueden alejar un poco más. Eso siempre va a pasar, sobre todo con funciones trigonométricas. Entonces, un consejo que pueden utilizar siempre es que cuando calculen estos valores, ejemplo, el 10 dividido en tangente de 30, no lo hagan así, el 10 partido en 58. Este es como el último recurso. Realmente, divida 10 partido en tangente de 30. Así todo junto a la calculadora. Para eso, uno escribe primero el 10, así lo voy a escribir así como se escribe la calculadora. Tienen que usar los paréntesis. Entonces escriben el 10, el símbolo, y abren paréntesis para saber que todo eso está abajo. Y ponen tangente, y en este caso ponemos 0, ¿cuánto era? 30. Me equivoqué yo. 30, entonces 30, cierro paréntesis, y ahí me da el resultado. Entonces, este resultado, si yo lo hiciera completo en la calculadora, el ejercicio anterior me da 17.32. Fíjense la diferencia. Son iguales, así, por una décima, pero esa diferencia va a hacer que ahora cuando calcule el coseno, acá, ya no es 17.24, es 17.32. Y de nuevo, uso el coseno de 30 todo. Entonces escribo 17 dividido, paréntesis, coseno de 30. Y eso me está dando es 17.32. 17.32 había comido dividido en coseno de 30. Y ahora ese valor da 19.999. Aproximadamente 20. Y ahora sí se parece a este 20 que está acá. Entonces, este ejemplo, este ejercicio nos recuerda que siempre hay que tener sumamente cuidado con las funciones trigonométricas y en las aproximaciones, ¿ya? Ahora, también es un problema de los ángulos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos un ángulo, ejemplo, 45 grados, y calculamos el seno de eso, seno de 45, aproximado con la calculadora. Profe, una consulta. ¿Sí? Si yo resuelvo el ejercicio anterior por teorema de Pitágoras, ¿estaría bien o mal? Sí, esa es la otra opción. Si tú ya tienes valor de x, que lo hicimos con este método, igual hay que usar funciones trigonométricas. Pero si después tú tienes este y tienes este, eres libre de usar también Pitágoras. Porque los catetos al cuadrado me tienen que dar el este. También se puede ocupar. Entonces hay muchos caminos, sobre todo en triángulo, rectángulo, hay muchas formas de hacerlo. Tanto por Pitágoras como funciones trigonométricas. Y todos son válidos. Y todos se van a aproximar, así ninguno se va a acercar más que otro. Porque igual para calcular el x tuviste que aproximar. Usar la calculadora. Ahora, profe, vale. nosotros calculamos este seno de 45, que está acá, con la calculadora, y lo podemos aproximar, solamente para saber cuánto vale. Nos va a dar como resultado el 0.7. ¿Ya? Aproximadamente, o 71. Entonces, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver cuánto nos da el arco seno. Ya eso ya lo habíamos visto en clase. Es apretar el Shift
el botón seno y escribimos 0,71 para ver qué lo da de vuelta. Entonces apretamos Shift, seno, 0,71 y nos debería dar casi 45, pero lo está dando, si uso la calculadora, 45,23 grados. Ahora, para probar algo que quiero demostrar, voy a escribir el 0,72. Aprieto Shift, seno, 0,72. Y me da como resultado 46,5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ángulo es sumamente... ¿Sí? Disculpe, ¿arriba donde hizo arco seno puso dividido o directo el 0,71? No, solamente directo, 0,71 para probar. Porque mira, fíjate, yo si puse el ángulo de 45, me dio como resultado 0,7 aproximado, 0,71. Ujú. Entonces, si yo lo hago al revés, debería obtener el mismo ángulo. Eso es lo que hace la función arcoseno. Si en vez de darle 45 yo le doy el resultado, debería darme como resultado el mismo número que le di. Me dio 35,37. ¿Verificaste que fuese arcoseno primero? Sí. Shift, seno y 0,71. Shift, Sí. punto, sí, el primero seno y después le puse el paréntesis 0,71. Y el seno te queda entonces seno a la menos 1, ¿no es cierto? No, tangente, ya, espérese, profe. Espérese. Es seno, paréntesis 0,71. 0,71. 45. Ay, ahora sí, profe. Puse Ya. tangente. Ya, profe. Entonces, cuando uno calcula estas cosas, se va a dar cuenta de esto. Esto es el problema de la aproximación, porque yo lo que hice fue darle el seno de 45 y me dio 0,71. Y el 0,71 me debería dar como respuesta el 45, pero ya me corrió el número, ya no es el mismo. Solamente porque es la aproximación. Basta con que yo cambie una décima, mira, esta ni siquiera una décima, es más bajo que una décima, y cambia totalmente el ángulo. Ya no es 45, es 46. Los ángulos son sumamente susceptibles a cambiar porque la inclinación, vamos a hacer acá voy a hacer una inclinación, esta línea, ahí, esta línea es muy difícil saber exactamente cuánto es el ángulo, es muy susceptible. Entonces, como no sabemos exactamente cuánto es el ángulo, un error o una aproximación que hagamos en la función seno modifica todo. ¿Ya? Por eso en trigonometría hay que tener sumamente cuidado con esto de cambiar los ángulos y hacer las transformaciones. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Vamos a hacer otro ejemplo que podría ser el siguiente. Vamos a suponer que tenemos este triángulo ahí, de nuevo rectángulo, y nosotros conocemos, y dentro de este vamos a hacer otro triángulo. Ahí. Entonces hay uno dentro del otro. Y sabemos solamente que esto mide 8 y que esto mide 5. Nada más. Entonces, tenemos un triángulo. Fíjense que aquí hay un triangulito pequeñito. Ese triangulito que tiene un cierto ángulo que no lo conocemos. Pero ese ángulo que no conocemos es exactamente el mismo para este triángulo grande. Porque este triángulo grande también tiene esa línea. Comparte el mismo ángulo. Ahora la pregunta. Imaginemos que esto mida 10. La pregunta sería, ¿cuánto mide esta hipotenusa? Entonces, lo que vamos a hacer es primero fijarnos en el triángulo grande. Vamos a copiarlo,
lo vamos a pegar acá y solamente lo vamos a fijar en el triángulo grande. Eso significa que voy a borrar esto Profe, y pero solamente... ahí, por ejemplo, si lo quisiera hacer, no sé, como más corto, igual Sí, podría poner la tangente y de 10 partido por 8 más x, ahí saca x, que sería lo que le falta abajo, ¿cierto? Del cateto adyacente, y después sacaría la hipotenusa, ¿no? ¿Cierto? Y así no ocupa el ángulo. es que ya tú dices que usemos la tangente. Sí, usa la tangente, pero en vez de poner 8 más x, que la x sería la incógnita que tiene entre el 8 Así, y el ángulo ya. recto. Ah, en este triángulo, tú dices en este. Claro, Entonces, para sacar la adyacente del triángulo grande. sí, vamos a hacer la tangente del 10 dividido en 8 más x, ¿sí o no? Eso tú dices. ¿Sí? Ya. ¿Y cuánto mide el ángulo? Es que eso le preguntaba, si iba a dar el ángulo. No, no, así el ejercicio, sin el ángulo. Ustedes no saben el ángulo. Y yo lo que le estoy preguntando es cuánto mide h. Entonces uno va a decir aquí, en este ejemplo, va a decir, no puedo hacerlo porque me falta información. Porque no conozco nada, solamente conozco un cateto. Siempre en trigonometría tú tienes que tener dos cosas. O un cateto y el ángulo, o dos catetos, o el cateto y la hipotenusa y el ángulo. Pero siempre doy información. Tú no puedes resolver nada con un solo número. Con un solo valor no se puede resolver nada en trigonometría. Entonces uno dice, pero ¿y cómo voy a resolverlo entonces si no se puede? Entonces hay que fijarse en el otro triángulo, en el pequeño. Fijémonos, vamos a copiar. ¿Dónde está esto? Copiar, ahí. Y vamos a copiar Profe, exactamente el mismo triángulo. ahí uno Profe, y ese está- ángulo, Y lo vamos a pegar aquí. Pero ahora simplemente vamos a usar el triángulo pequeño. Ese ángulo, a priori, yo no sé. Uno no sabe cuánto vale. Al principio no lo sabe. Lo puede suponer, pero no lo sabemos. Pero en este triángulo sí sabemos. Así viendo este triángulo pequeño sí podemos calcular el ángulo. ¿Sí o no? Porque tenemos los dos catetos. Tenemos este cateto y tenemos este cateto. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me junta los dos catetos de un triángulo? La tangente. La tangente de alfa va a ser igual a 5 partido en 8. ¿Cuánto da 5 partido en 8? Calculadora, 5 dividido en 8, 0.625. Y ahora que tengo eso, aplico el arco tangente para poder separar el ángulo. Entonces me quedaría alfa es igual a arco tangente de 0.625. Entonces, calculadora, TIF tangente 0.625. 32,00. 32.00. 32. Pongamos. Entonces este ángulo mide 32 grados. Y como ese ángulo es exactamente el mismo que este, ahora yo puedo usar, tengo esa información, el de arriba. Pero eso pasó porque comparten exactamente, los dos triángulos comparten la misma esquina. Entonces la información que obtenga de uno me sirve para el otro. ¿Y qué es lo que tienen en común los dos triángulos? No son los catetos, no son la hipotenusa, es el ángulo, es lo único que tienen en común. Entonces siempre que pueda hacer dos informaciones, tengo que fijarme de qué puedo sacar en común. Y esa información es la que me va a servir, el ángulo. Y ahora que yo conozco el ángulo, yo me puedo preguntar, ¿qué relación hay entre la hipotenusa y el cateto opuesto? Ah, el seno. Entonces el seno de 32 me tiene que dar 10 partido en h. Entonces el h va a ser 10 partido en seno de 32. Entonces 10 dividido paréntesis seno de 32 y cierro paréntesis. 18.87. 37. Y eso es lo que mide el h. Ahora, otra forma de hacerlo. Fíjense.
yo sé cuánto vale la tangente en este triángulo pequeño. La tangente en este triángulo pequeño es 5 partido en 8. ¿Sí o no? O, fíjate, puedo calcular, ya esa es la información que puedo obtener. Ahora, yo con esa tangente puedo decir que la tangente del triángulo grande, que es de arriba, va a ser 10 partido, pongámosle, llamemos todo esto I. Entonces I. Pero como son exactamente el mismo ángulo, 5 partido en 8 tiene que ser igual a 10 partido en I. Y puedo sacar el valor del I. Sin usar funciones trigonométricas. Porque son iguales, las tangentes tienen que ser las mismas porque es el mismo ángulo. Otra forma, por Pitágoras. Si yo sé que este vale 8 y este vale 5, el resultado acá va a ser 25 más 8, 8, 64. Raíz, y ahí empiezo. Sería 25 más 64, 89. Y la raíz de 89 me da 9.43. Profe me dio 69. ¿Qué cosa? La raíz cuadrada 25, 64 me dio 69. Espérate, el del 5 es 25. 25, sí. Y la del 8, 8 por 8, 64. Y 64 más 25, 89. Y la raíz de 89 es 9.43. Ahora, ¿te dio ahora? No, que puse raíz cuadrada de 25 más 64, todo junto me da 69. Es que tienes que ponerlo en paréntesis. Porque la raíz va a ser el primero del 25. Ya, profe. Va a ser, tú si escribes raíz 25, 64, tu calculadora es solamente la raíz de 25 y le sumas 64. Entonces te va a dar 69. Siempre que van a hacer, tienen que poner los paréntesis, si no la calculadora se equivoca. Ahora, que tenemos ese valor, uno dice, pero ¿para qué me sirve ese valor? Porque puedo aplicar seno. Y la función seno del triángulo pequeño va a ser 5 dividido en 9.43. Pero ese seno tiene que ser igual al del grande. Y el de grande es 10 partido en h. Y yo puedo calcular ahora el valor de h sin usar funciones seno. Entonces h va a ser 10 dividido en 5 por 9.43. Que eso es 2 por 9.43. Y 2 por 9.43 es 18.86, que era el resultado que habíamos tenido casi igual. Entonces se dan cuenta que con este ejercicio se puede hacer de miles de formas, pero hay que pensar un poco y hay que aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora, todos los conceptos, todas las ideas que habíamos visto anteriormente para poder resolverlo. Pero se puede resolver de 1000 formas distintas. Entonces, solamente la práctica, solamente con práctica, uno puede desarrollar lo que hemos visto. Profe, Sí. ahí en ese ejercicio también se podría ver, viendo que el cateto mayor es el doble al cateto menor del triángulo más No. pequeño. Que tú dices que este cateto Sí. sea Sé como igual una a este. relación. Eso no te porque- dice nada, no te relaciona, no te asegura que este sea la mitad de este. No te lo asegura. Depende del Ah, ángulo. ya. Ya. Depende totalmente del ángulo. Y no conocíamos el ángulo. En este caso dio porque casi aproximadamente da 30 y es un ángulo medio raro. Pero si hubiera sido 45 o algo por el estilo, no. No. Porque imagínate que si hubiera tirado por acá el número, otra línea. Entonces, y acá yo pongo, no sé, 8. Cambia totalmente todo. ¿Ves? Entonces ya no es la mitad ni nada por el estilo. Entonces hay que tener cuidado sobre todo con eso. Siempre hay que usar las propiedades que hemos visto.
siempre las ecuaciones y cualquiera una de esas ideas. Pero nada más. Analizar primero, analizar de dónde podemos sacar la mayor información posible, dice usted, profe. Sí, siempre, sacar la mayor información posible que podemos tener y con la información, viendo qué información tengo, usar qué ecuación quiero usar. Entonces, analizando, podríamos haber usado ese triángulo o hubiéramos hecho Pitágoras, decir, mira, en el triángulo pequeño me falta el cateto acá, y relacionar siempre con los dos triángulos. Ahora, a ver, pensemos en otro ejemplo que podemos usar. Y vamos a hacer ahora ejercicios de radianes y grados. También lo hemos visto, la relación entre los radianes y los grados. Entonces, para eso, tengo este triángulo rectángulo acá. Este ángulo lo conozco, que es 30. Y yo lo que quiero saber es cuánto mide este ángulo, pero en radianes. Entonces, lo primero es saber cuánto mide este ángulo, pero en grados. Y después nos preocupamos en radianes. Hay gente que ya se da cuenta que este va a ser el complemento, que va a dar 60. Pero ¿cómo darse cuenta que da 60? Primero, yo puedo formar una línea que sea paralela a la que está ahí. Eso quiere decir que esta línea es paralela a esta. Y por lo tanto, si son paralelas, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo, 90. Y por lo tanto, el complemento es 60. Ahora, como ese es 60, nosotros podemos aplicar un concepto que habíamos visto anteriormente en clase, que es el siguiente. Cuando yo tengo dos líneas paralelas, no, ahí no están paralelas, vamos a hacerlo mejor. Aquí y aquí. Y yo trazo una tercera línea. Habíamos hablado en unas clases que está grabado, que este ángulo va a ser igual a este. Y que este ángulo va a ser igual. Que esos cuatro ángulos van a ser iguales. Que era una propiedad de las líneas. En la clase de líneas, cuando hablamos sobre funciones lineales y geometría de la línea, hablamos sobre esa propiedad. Entonces, fíjense que este trabajo, todo esto, es exactamente lo mismo, está girado. Y lo voy a girar para que se den cuenta. Tengo esas dos líneas celestes, que son paralelas. Tengo esta tercera línea que está acá, y la voy a pintar para que se den cuenta que este era... Lo voy a girar simplemente. Y aquí yo tengo que esto es 30, y este yo dije que era 60. Y esta es la pregunta que yo quiero. Entonces es el mismo dibujo, está girado. Pero es igual a esta propiedad. Entonces, como este ángulo es 60, como este ángulo es igual a este tiene que dar 60. Entonces, por eso nosotros podemos saber eso. También, Eso, hay profe, una... eso ¿Sí? se llaman polígonos de líneas cerradas, ¿cierto? ¿Cuál es el polígono de línea cerrada? No, aquí son dos líneas paralelas. ¿Ya? Y están intersectadas por una, nada más. Es como semejanza de ángulos. Entonces se le conoce como semejanza de ángulos. También puede ser lo que tú dices, que en un triángulo, mira, esta es la otra forma de verlo, que eso no lo hemos hablado, que en un No, triángulo... si lo vimos, lo anoté, pues lo vi en clase, lo tengo anotado atrás. La suma de todos los ángulos interiores va a dar 180. También era otra forma de verlo. Entonces, como ya conocíamos este 90 y este 30, la otra forma es que este daba 60. De las dos formas da. Era por si no se acordaba. Ahora, entonces sabemos que es 60 y queremos saber cuántos radianes son. Para eso, teníamos que volver a acordarnos de la idea de la vuelta completa. Una vuelta completa mide 360 grados. O 2pi. Entonces, como yo sé que la relación es 360 grados es igual a 2pi,
yo tengo la pregunta con 60 grados. Entonces estos 60 grados yo lo voy a ingresar. ¿Dónde lo ingreso? O acá, me tengo que preguntar, son grados, entonces va debajo de los grados. Y lo relaciono con la variable que yo no conozco en radianes. Y ahí yo podría despejar, como hablamos en la clase anterior, cuántos radianes van a ser. Entonces va a ser 2pi partido en 360 por 60 grados. Y ahí yo puedo obtener cuántos radianes van a ser. En este caso, si multiplico el 2 por el 6, el primero el 0 se va con 0 porque es múltiplo de 10, un factor común 10, y me queda 12pi partido en 36. Entonces, ¿cuántas veces cae el 12 en 36? 3 veces. Pi tercio. El pi se deja siempre, ¿eh? Ya hablamos en una clase que el pi no lo toquen, no lo conviertan en 3,14, déjenlo así, ¿no? Entonces el ángulo de 60, para ver si es verdad, si yo tuviera una circunferencia, la mitad de una circunferencia, yo sé que es 180. Y si lo divido en 3 partes iguales, me da 60. 60 más 60 más 60 me da 180. O, si sumo, si tengo una vuelta que mide pi, si lo divido en 3 partes, cada parte va a ser pi dividido en 3, porque se dividió en 3 partes. Por eso es más fácil trabajar con radianes, porque es más fácil visualizar los ángulos. Lo divido en 3 partes, pi tercio. Lo divido en 4 partes, pi cuarto. Lo divido en 5 partes, pi partido en 5. Mientras que en grado costaba un poco más. Entonces uno se va dando cuenta que los radianes no es tan complicado al fin y al cabo. Entonces ahí podríamos tener el resultado. Entonces, este triángulo, la respuesta es simplemente que este vale pi tercios. Ahora, supongamos que este es el cateto del pi tercio, que está acá, en verde, mide 5 metros. Y yo quiero saber cuánto mide la hipotenusa. Entonces, uno puede aplicar muchas propiedades para poder calcular esa pregunta ahora. Podríamos usar el seno de pi tercio y va a dar 5 partido en h. Y eso me va a dar que h es igual a 5 partido en seno de pi tercio. O el coseno de 30 grados, que es 5 partido en h. Entonces me queda 5 partido en coseno de 30 grados. La diferencia en estas dos formas es que uno está en radianes y uno está en grados. Y tienen que recordar siempre en qué está su calculadora. Porque si lo ponen mal, no les va a dar. Su calculadora en este momento está en grados. ¿Ya? No les voy a pedir ahora, pero es que lo importante es que entiendan, pero no les voy a pedir que lo hagan porque puede ser que después se olviden que la configuraron así. La pueden hacer, configúrenla, para eso se metían al modo, ponen la segunda opción que era radianes y calculan este. Pero si en este curso no se pide, no lo voy a pedir por mientras, entonces pueden usar el coseno fácilmente. Pero para que le quitemos el miedo, hagámoslo. Hagamos los dos y después volvemos a acordar que hicimos el cambio. Entonces, el primero es modificar la calculadora en radial. Entonces lo vamos al modo y apretamos tantas veces hasta que aparezcan las palabras dec, como habíamos hablado anteriormente, rad y gra. Y ahora apretamos el 2 porque es la opción del radial. Y escribimos 5, porque queremos hacer esto. 5 dividido, paréntesis, seno de pi tercio. Y aquí uno va a preguntar, profe, ¿dónde pongo el pi? ¿De dónde sale el pi? El pi es con el shift también, de nuevo, se aprieta el shift y es el botón que está, el botón que es la exponencial, que está casi al lado Shift del igual. exponente. Y cuando apretan ese botón con el shift, aparece el pi. Entonces vamos a escribir seno de 5 dividido en paréntesis, seno, shift, pi,
Ahí aparece el pi. Dividido en 3 y cierro el paréntesis. Y me va a tirar un error. ¿Por qué me va a tirar un error? Error matemático. Sí, porque cuando nosotros escribimos el seno, hay que ponerle de nuevo otro paréntesis. De pi dividido en 3. Entonces, para escribirlo en la calculadora, este es 5 dividido en seno de pi tercio. Hay que escribirlo de esta forma en la calculadora. 5 dividido, paréntesis, seno, paréntesis, pi dividido en 3. Y cerrar los paréntesis. O lo pueden hacer por partes. Ahí cada uno ve cómo lo quiere hacer. ¿Ya? 5,77, ¿o no? Ya déjame corroborar. 5, entonces 5 dividido en seno, Coseno. paréntesis, Así. pi dividido en Dividido 3, en cierro, 3. cierro, y me da 5.773. 7350260. Ahora- ¿A cuántas cifras significativas, profe, lo dejamos esto? Siempre con 2. Ya. Ahora, volvamos a la calculadora en su modo normal, con grados, que para los grados recuerden que era la primera opción, dec, en inglés. Y calculamos ahora la del coseno. Entonces, 5 dividido en coseno de 30. Y nos da exactamente el mismo número. Entonces, da igual. Ahí los corroboramos de que hicimos el procedimiento bien. Tanto en radianes como en grados. Entonces, el ejercicio da perfectamente. Profe, da 5,61. ¿Segura? Puse Entonces- en grados 5 dividido, paréntesis, coseno, 30, paréntesis, 5,61. No, a mí me dio los 5.77. Sí, a mí también me dio el 5.77. Puede ser porque tu calculadora Lo- todavía está en radianes. No la puse en grado, profe. La Ya, puse en grado el 3. Calcula el seno de 90. ¿Cuánto da el seno de 90? 3. Sino de 90. 0,98. No, pues tiene que dar 1. Entonces, Modo, métete al modo y es la opción ¿eh? que diga dec, la 1. la 1. Dec. No la que diga gra. Ya. La 1. Ahora es 5 dividido, paréntesis de coseno de 30. Coseno de 5,77. Ya. Y eso era porque tú usaste la otra opción. Es normal, si ese es un error súper común, que cuando uno quiera, que tiene estas 3 opciones, cuando quiere volver a grados, piensa que es este. Y este no lo es. Es dec. Dec es el que vamos a usar con grados. Y el rad es para usar radianes. ¿Ya? Y siempre para verificar que volvimos a los grados, calculen el seno de 90. Porque siempre tiene que dar 1. Es la mejor forma de corroborar que la calculadora está en grados son radianes. Ahora, el último ejemplo para terminar por hoy día, podríamos hacer este ejemplo. Hacer una circunferencia en la cual yo le digo que esa circunferencia tiene de radio. Voy a dibujar el radio acá. Ahí. El radio vale 5 metros. ¿Ya? Y ahora, con la misma línea, voy a seguir esta línea acá. Y para hacer el diámetro, o sea, sería el diámetro de la circunferencia. Y la pregunta sería, si yo hago un triángulo acá, imaginen que vamos a ver este lado acá, y voy a hacer un triángulo acá adentro. Y este lado mide 3 metros. La pregunta es,
cuánto mide este lado. Entonces, la primera pregunta, voy a poner acá, primera pregunta es cuánto mide X. Y la segunda que voy a hacer es cuánto vale alfa. ¿Y qué es alfa? Esto es alfa. Entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos el radio. Pero el radio es simplemente esto, es de aquí hasta la mitad. Entonces el diámetro, que es el doble, mide 10. Entonces todo esto mide 10. Y sabemos que todo esto mide 3. ¿Podríamos aplicar seno o coseno? Solamente Sí. se puede ocupar la función seno o coseno si este triángulo es rectángulo. Siempre, solamente si es un triángulo rectángulo. Si no es rectángulo, no podemos aplicar los senos y los cosinos en las tangentes. No se puede. Tiene que ser un triángulo rectángulo. Pero en una clase hablamos sobre la circunferencia. Y dijimos que siempre que esté el diámetro, cualquier triángulo que lleva con sus lados, desde esos puntos, Van a tener la misma, van a tener exactamente el mismo ángulo. ¿Y cuánto el mide mismo ese ángulo? este ángulo 90. 90. Siempre va a medir 90. Siempre. Independiente de donde lo ponemos, siempre va a dar 90. Entonces este triángulo, con esa propiedad que ya vimos, fíjense, si no se hubieran acordado, no lo hubieran podido hacer, da 90. Entonces, como da 90, puedo usar Pitágoras, puedo usar la función seno, puedo usar cualquier cosa. Tengo estos catetos, 10 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x cuadrado, Pitágoras. O usar la función seno, para sacar el ángulo. Seno del ángulo es igual a 3 partido en 10. Y después que obtenga el ángulo, nosotros podríamos calcular el coseno. Y ahí podríamos despejar el x. Entonces hay miles de formas de hacerlo. Profe también dijo que cuando si sacábamos una línea para abajo y la uníamos con la otra del lado, siempre iba a dar el mismo ángulo B cuando lo puso la otra vez, como el de abajo. El ángulo sí. de abajo. Sí, el mismo el ángulo de... Sí, el círculo de abajo. El círculo de abajo que como se une la línea, que siempre iba a dar el B, iba a dar lo mismo que adentro. Sí, pues hay muchas propiedades, por eso también tienen que repasar las propiedades de circunferencia. Por eso estos ejercicios es para recordar qué es lo que hemos visto y más o menos cómo hacer. ¿Ya? Entonces mañana vamos a volver a hacer solamente ejercitación, nada de contenido nuevo, porque así es la mejor manera de no pasar contenido, porque después se les va a olvidar en una semana, para retomar tranquilamente después de la vacación. ¿Ya? Entonces lo veríamos mañana para volver a hacer ejercitaciones. Ya, profe. Y eso. Ya. Cuídense, que les vaya bien. Chao, profe. Hasta Chao, mañana. Chao, profe. Chao, profe. chao.